Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alex Barrera y queremos darle la bienvenida a toda nuestra audiencia en este tercer episodio, el cual nombramos La regeneración verdadera en tiempos de coronavirus. Primeramente, queremos agradecerle a Dios por darnos la oportunidad de llegar a ustedes por medio de estos medios, para poder responder dudas que existen en nuestros tiempos. También queremos agradecer a Iglesia Bautista Reformada Antorcha por brindarnos la plataforma en la cual podemos glorificar el nombre de Dios y, como dice Timoteo 1:9, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Primeramente, quisiéramos introducir a nuestros participantes y agradecerles por estar con nosotros. Tenemos con nosotros a nuestro querido pastor Mark Much, quien fue pastor y miembro de Iglesia Cornerstone en Estados Unidos y fue enviado como misionero en Guatemala para empezar una iglesia de sana doctrina. Bienvenido, Mark. Gracias, hermano. También tenemos con nosotros, y estamos muy contentos de tener a nuestro invitado especial, nuestro hermano Dale Gardner, quien es pastor de iglesia de Cornerstone en Orlando, y a quienes les amamos y les mandamos un fuerte abrazo desde la distancia. Bienvenido, pastor. Gracias. Yo quiero decir que tenemos 15 años de amistad y 15 años de servir al Señor juntos en el ministerio. Pues estoy agradecido, pastor, para tener estamos agradecidos que estás aquí para servirnos con la palabra de Dios. It's my pleasure. Es mi placer. Es un privilegio poder hablar de la palabra de Dios. En nuestro programa de hoy queremos hacerle unas preguntas a nuestros hermanos sobre el tema la regeneración verdadera. Veremos cómo podemos entender la doctrina bíblica de la regeneración desde una perspectiva divina y desde una perspectiva humana. En este tiempo de coronavirus, sabemos que hay muchas personas que tienen miedo y dudas sobre su salvación. Deseamos compartir las enseñanzas de Cristo sobre la importancia del nacimiento de nuevo, debido a que sin ella no podemos entrar al reino de Dios. Queremos empezar con la pregunta, Pastor Dale, que antes de hablar de otros temas, ¿verdad? ¿Qué es la regeneración? Bueno, es importante entender a principio que nosotros somos nacidos en una condición de ser muertos espiritualmente, ciegos, digamos. Y la regeneración es, la definición, una definición simple sería un acto secreto de Dios en el que nos imparte una nueva vida espiritual. La Biblia lo describe como ser nacer de nuevo o el renacimiento. Así que es cuando Dios nos cambia de ser muertos espiritualmente a tener vida espiritual. Es importante, y es solamente una obra de Dios. No es una cosa en la cual nosotros podemos participar. Y eso es una cosa muy importante porque hay muchas iglesias y varias denominaciones que enseñan algo muy distinto, de que la regeneración es el resultado de algo que uno puede hacer, alguna oración o alguna obra humana. Y si uno empieza con eso, no va uno a poder entender qué nos enseña la Biblia sobre la salvación. Hay varios versículos que hablan de una manera que se puede ver que es Dios el que está
trabajando en esto. Cuando Juan, por ejemplo, dice en el primer capítulo, en versículo 13, dice, estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y un comentario de Wayne Grudem nos explica que los hijos de Dios son aquellos que nacen de Dios y nuestra voluntad humana no tiene parte, dice, no tiene parte ni arte en esta clase de nacimiento. También en Pedro nos dice en el primer capítulo, en el tercer versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Así que podemos ver en cómo esas palabras están escritas, que es Dios el que está activo. Nosotros somos pasivos en la regeneración. También estuve leyendo, tenemos, no sé si lo usan en Guatemala, el arrepentimiento y la fe. Pero estuve leyendo aquí, casi nunca lo leo en español, pero también vemos que en 1 Corintios esto es necesario porque en nuestra condición natural, nos dice en el segundo capítulo, en el versículo 14, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se discernen espiritualmente. No podemos entender las cosas de Dios sin que Dios nos da esta vida nueva espiritual. Y muchísimas gracias, pastor. Y entendiendo un poco ahora lo que es la regeneración, ¿verdad? Queremos entender por qué es necesario para nosotros escuchar esta doctrina, ¿verdad? Y aprender de ella. ¿Por qué es necesario para una persona aprender acerca de esta doctrina? Bueno, hay muchas razones. Para ser salvos tenemos que entender el evangelio verdadero. Y hay tantos profetas falsos, tanta gente que predica un evangelio falso, que resulta en una seguro falso de la salvación. Así que si uno no entiende lo que dice la Biblia, ¿cómo va a entender que lo que está predicando algún profeta falso es error? Así que hay muchos errores. Estuve pensando, creo que casi todas las religiones que no son cristianas, cristianos o cristianas, ponen toda su énfasis en obras buenas. Toda la otra religión, el método por lo cual uno llega al cielo es de obras buenas. Y eso ha también infectado, se diría, a denominaciones que se llaman cristianos, pero que en realidad son, no sé qué, falso, religión falsa. Por ejemplo, hay iglesias que se llaman iglesias cristianas que
predican un evangelio que lo llamamos decisional, de que mi salvación yo lo puedo controlar. Va a resultar de una decisión que yo voy a hacer, de que cuando yo llamo a Dios, Él tiene que responder. Y, y, y esta cuestión de regeneración queda en la mano del hombre en vez de ser obra de Dios. Así que ese es un error, pero también hay iglesias que se llaman cristianas que hablan de regeneración bautismal y dicen que, bueno, están de acuerdo con mucho de lo que dice la Biblia y mucho del Evangelio, pero añaden una cosa, el bautismo, y dicen que sin el bautismo uno no puede ser salvo. Ese es un evangelio falso. Así que todo ese entendimiento de cómo resulta una persona regenerada, is that the word? Hay una parte del error es que uno en esos entendimientos uno queda glorificándose a sí mismo en vez de glorificar a Dios por lo que Él ha hecho. Porque si tenemos nuestros otros entendimientos, la gloria es nuestra, que nosotros tomamos una decisión y por ser más inteligentes o no sé qué, la gloria lo robamos de Dios cuando con estos entendimientos erróneos. Pastor, si entiendo bien, estás diciendo que la regeneración es un regalo de Dios, es una obra de Dios, solamente de Dios, no es una obra humana. Y también estás diciendo que es qué tan importante entender esta vida espiritual, porque nacimos sin esta vida espiritual y también hay muchas mentiras de cómo obtener esta vida espiritual, como por algunos dicen por bautismo obtenemos esta vida espiritual. Estás diciendo algunos dicen por su decisión por Cristo o una oración de pecadores, o estás diciendo que por medio de, ¿qué fue el otro ejemplo que dice, pastor? ¿Es otra mentira? Bueno, la religión católica dice que tenemos que hacer ciertas obras buenas para poder llegar al cielo. Y si no hacemos tal y tal y tal y tal, no vamos a ir. Así que toda la salvación depende sobre lo que nosotros estamos haciendo, empezando con el bautismo y tienen sus sacramentos, no sé, 7 creo que son, pero es un error tremendo porque la salvación verdadera es una que resulta en obras buenas. Y las obras buenas son la evidencia de una salvación real. En la religión católica y en estas otras también, dicen que las obras buenas son las que Dios ve con mérito, que por nuestras horas estamos ganando mérito con Dios y por eso nos va a salvar. Así que está completamente backwards, ¿cómo se dice? Decir que es una mentira, Sí. es una mentira grave, serio.
En la Confesión Bautista, Bautista de 1689, el capítulo 10 habla mucho de este tema, esta doctrina, y en el segundo párrafo dice que está hablando del llamamiento eficaz. Es una manera de decir de que en la orden de salvación hay un punto en tiempo donde llega a una persona el llamamiento eficaz de Dios, y es a través del Evangelio y a través del Espíritu Santo, pero dice, este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna costa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo en esto enteramente pasivo, al estar muerto en delitos y pecados hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo. Así que en esa confesión hay una doctrina que nos da una definición muy directa, muy distinta y muy bíblica. Entonces, pastor, lo que estoy entendiendo es que técnicamente cualquier religión que le quita la gloria a Dios, podemos decir que no tiene una doctrina sana en el tema de regeneración. Si alguien cree que hay algo que ellos pueden hacer para obtener esta regeneración, entonces están equivocados, ¿verdad? Y queremos pasar a la siguiente pregunta, que es si nosotros estamos diciendo, ¿verdad?, que estas personas están equivocadas porque piensan que ellos pueden añadirle a su salvación, ¿verdad?, o contribuir con su salvación. ¿Qué pasajes de la Biblia podemos usar nosotros para enseñar, ¿verdad? Para poder explicar que no es esa la manera correcta de poder entender la regeneración la cual Cristo nos enseñó, sino que es solamente por obra de Dios. ¿Qué pasajes podemos usar para poder? Bueno, uno de los más importantes, yo creo que lo encontramos en Efesios 2. Y aquí vemos en el primer versículo, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que si empezamos con esa realidad, esa verdad de que somos muertos, muertos espiritualmente, no tenemos el poder de ni pensar en la belleza de Dios o lo que nos atrae a Dios. No podemos ver o entender que somos pecadores y amamos al pecado. Somos esclavos del pecado por ser muertos, como dice, muertos, ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Uno que está muerto espiritualmente no ve problema con el pecado. Y además está ofendido cuando piensa que alguien lo va a juzgar sobre su pecado. No quieren ni pensar en Dios porque no quieren pensar en ser juzgados por el pecado que cometen todo el día. Aman su pecado. Así que la primera cosa es que siendo muertos, no tenemos ningún poder de salvar, de poder
empezar el proceso de salvarnos. Y además ni queremos. Así que uno tiene que empezar con eso. Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al principio de la postedad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que todos nacimos en esa condición. Y estuve hablando ayer con un joven y parte de la conversación era de que por qué Dios no va a salvar a toda la gente. ¿Por qué hay solo algunos que reciben esta vida nueva? Y yo le dije que no es la cuestión correcta. La pregunta correcta es ¿por qué salve al, ¿cómo se dice? Why does he save anybody? ¿Por qué salva a alguna persona? Pero todos nacimos en esta condición de ser muertos espiritualmente, ciegos, y por su propio propósito y placer, antes de que creó el mundo, predestinó a algunas personas a la salvación. Y no podemos saber la mente de Dios en eso, por qué yo y por qué no esta otra persona, pero lo adoramos y le damos las gracias por toda eternidad. Y entonces estamos diciendo entonces que hay una conexión directa entre la doctrina de la depravación total y la doctrina de la regeneración, ¿verdad? Y cómo estas dos son necesarias que nosotros las entendamos para poder llegar a un buen entendimiento de las enseñanzas de Cristo, porque si alguien no entiende la doctrina de la depravación total, entonces no van a llegar a la misma conclusión que nosotros llegamos ahorita, ¿verdad? Que es que no podemos obtener la salvación, no podemos llegar a eso, ¿verdad? Hay un peligro enorme en pensar que yo puedo empezar el proceso de mi salvación, y lo he visto en muchas personas que viven creyendo que son cristianos, pero también viven con fear, what is the word for, con Miedo, temor. Con temor. miedo de perder la salvación, porque piensan que su salvación empezó con su propia voluntad. Así que empezaron con su propia voluntad, piensan, y al mismo tiempo piensan que si no, si no soy perfecto o si algún pecado, el pecado tiene el poder de que yo voy a perder mi salvación. Y la regeneración no nos lleva a un punto de que somos perfectos y sin pecado. No, eso no es. Llegamos a una relación nueva con el pecado que lo odiamos
y queremos separarnos del pecado, pero no es que lleguemos a una perfección en esta vida. Pero esta persona que piensa que la salvación tiene que ver con mi voluntad propia, muchas veces viven con miedo de que lo voy a perder también, porque depende de mí en vez de Dios. No, yo quiero decir, tienes razón, pastor. Esa es la verdad. Las personas que piensan que ellos pueden ganar su propia salvación son las mismas personas que viven en mucho miedo y preocupación de perderlo. Y la verdad es cuando aprendemos que Dios puede dar vida espiritual por su gracia, es un gran ánimo para nosotros meditar y entender esta verdad, que recibimos el Evangelio, recibimos vida espiritual por la gracia de Dios y continuamos en la fe por medio de la gracia de Dios. Y no, pues es un punto bien importante entender. Me preguntó que cuáles versículos son importantes en entender esta doctrina. Sí. Uno central es Juan en el capítulo 3, el versículo 3 al 8 dice, Jesús está hablando con Nicodemo Ujú. y Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en la vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que ya te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Um, Dios es soberano completamente en esta cuestión de la regeneración. Él no responde a obras ni deseos, ni uh, él él no depende de lo que vamos a hacer nosotros. Um, pero esto de ser en esta parte de Juan, de nacer de nuevo, um, uno no tuvo, yo no tuvo nada que ver con mi nacimiento físico. No tuve nada que ver con eso. Llegué al mundo y aquí estuve. Y es lo mismo con la salvación, en cómo trabaja Dios. Nosotros no tenemos nada que ver con esta vida nueva. No es decir que no tenemos responsabilidad, pero la regeneración que uh, nos da esta vida nueva produce en nosotros una, el deseo de separarnos del pecado y de acercarnos a Dios. Y eso fue lo que, a eso nos llamó Jesucristo cuando él empezó su ministerio público. Esto lo vemos en Mateo y en Marcos y en Lucas y en realidad vemos la llamada de la salvación, el arrepentimiento y la fe desde revelación, desde Génesis hasta Revelación. Y sus primeras palabras cuando empezó su ministerio público, lo vemos a ver dónde lo puse.
Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esa es la así respondemos al Evangelio cuando hemos sido regenerados. Um, en realidad, casi no se puede dividir en tiempo, pero se puede considerar lógicamente en el orden de la salvación. Pero la regeneración y el evangelio, predicar el evangelio son el poder de la salvación es en el evangelio. The power of God to salvation. Romans 1:16. Romanos 1. No encuentro, pero dice, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Así que esta regeneración, Dios está, el Espíritu Santo está trabajando por medio de su palabra en el predicamiento del Evangelio, que se está conectado con la regeneración. No se pueden dividir estas cosas. Uno no es regenerado aparte de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hay personas que dicen, por ejemplo, pues yo sé que soy salvo porque tuve un accidente y estuve muerto por 5 minutos y yo vi una luz muy... eso es fantasía, ¿no? Así así no trabaja Dios, no trabaja por medio de Él. La salvación, la regeneración es por medio de la palabra y el Espíritu. Y por eso predicamos el Evangelio. Amén. Pastor, No es que tenemos poder nosotros. por favor, ayúdanos ahora. Si alguien está escuchando a ese video y no sabe si tiene vida espiritual, ¿cómo podemos saber si tenemos vida espiritual? Podemos ver descripciones en la escritura y siempre habla de un cambio completo, un cambio de voluntad, de emoción, de entendimiento, específicamente en conexión con el pecado. Dice en en Tesalonicenses, Thessalonians 1:9. Ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y al Dios vivo y verdadero. Hay una relación nueva con el pecado. Vemos qué ofensivo es el pecado a Dios y vemos qué pecadores somos. Podemos ver nuestra vida como Dios ve nuestra vida. Que hemos sido desde que pudiéramos hablar, hemos sido mentirosos y enojados y
um, uno puede ver todos los 10 mandamientos y podemos ver que hemos quebrantado todos esos mandamientos en nuestra condición natural. Cuando hemos sido regenerados y tenemos esta vida nueva, este espíritu nuevo, entendemos por la primera vez y por el resto de nuestra vida cómo Dios entiende y cómo ve Él este pecado. Son ofensas que merecen la muerte. Si uno dice que es cristiano y sigue en una vida que es marcada por ciertos pecados que uno no trata de dejar atrás, hay razón por la cual uno debe cuestionar si es salvo. No estoy hablando de el perfeccionismo, pero uno no puede, por ejemplo, uno no puede ser ladrón y cristiano. Uno no puede ser borracho y cristiano. O uno que comete el adulterio vive en el adulterio y cristiano. No se puede ser. Pastor, No es decir que... sí, entiendo bien. Estás diciendo que sabemos si tenemos una regeneración. Sabemos si tenemos vida espiritual. Si tenemos un cambio que viene de Dios. Si tenemos fe y arrepentimiento verdadero, una conversión verdadera. Y si tenemos los frutos de fe solamente en Jesucristo, nuestro perdón de pecados, y también tenemos un arrepentimiento, un odio de nuestros propios pecados y un deseo caminar en obediencia, en frutos de caminar en obediencia. Podemos ver que Dios hizo una obra de regeneración en nuestras vidas. 5. Poder ver aquí la diferencia entre el que está perdido y el que está salvo. Empezando en el versículo 16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen en uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es una distinción enorme, un cambio extraordinario, what's the word for miracle? El milagro de Dios. Milagro, es un milagro. Uno no puede cambiarse de esta manera, es imposible. Solo puede ser Dios el que cambia a una persona así. Y esta fe
esta fe resulta, la fe verdadera, tenemos en la salvación, en la conversión, nuestra experiencia de la salvación en el arrepentimiento y la fe verdadera, el odio al pecado y al mismo tiempo amor a Dios. Entendemos lo que Él ha hecho y que no lo merecíamos, fue puramente su misericordia. Y esta fe verdadera produce obediencia. Queremos honrar a Dios, queremos vivir por Él, para Él. No podemos I wish I could think of the word justify. No podemos justificar, continuar en el pecado cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos estado hablando de la perspectiva divina, ¿verdad? Cómo Dios nos da la regeneración, cómo Él es el que obra, para Él es toda la gloria, ¿verdad? Y hemos visto el lado del ser humano, ¿verdad? Que el ser humano es responsable también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo una persona puede, y quizás ustedes nos pueden ayudar, ¿verdad? A entender la pregunta de cómo una persona puede entender el hecho de que sí es Dios el que hace toda la obra de la regeneración, pero el ser humano tiene que responder de cierta manera, porque es necesario para una persona ser regenerada y tener la fe y el arrepentimiento. ¿Cómo podemos entender cómo esas dos funcionan en su medida o cómo podemos entender mejor ese aspecto? Porque podemos caer, ¿verdad?, en el fatalismo, que de decir, bueno, entonces Dios es el que salva, Dios hace todas las obras, ¿verdad? Entonces yo voy a estar aquí sentado, no voy a esperar a que Él me salve, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros entender mejor esa relación entre la responsabilidad del ser humano y la obra de Dios, que es completa? Sí puedo responder así. Creo que es nuestra responsabilidad enfocarnos en nuestra responsabilidad. Y en esa manera, cuando escuchamos de nuestra responsabilidad, arrepentirnos y confiar solamente en Jesucristo por nuestra salvación. Si confiamos y arrepentirnos de nuestros pecados, sabemos que ocurrió por medio de la gracia de Dios, ocurrió por su gracia, y damos la gloria al Señor, toda la gloria del Señor por su gracia en nuestras vidas. Necesitamos enfocarnos en nuestra responsabilidad y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando confiamos en Jesucristo, solamente en Él, y arrepentirnos de nuestros pecados, recordamos que Dios merece toda la gloria. Dios merece toda la gloria y solo podemos creer en Él y confiar en Él solamente por su gracia. Pues toda la gloria es para Dios y la responsabilidad para arrepentirnos y creer en el Evangelio es nuestra responsabilidad. Esta parte de la pregunta es de a dónde empieza la responsabilidad y a dónde termina la soberanía de Dios. No se puede entender de esa manera. Y no son enemigos, son amigos. Las dos verdades están claramente explicadas en la Biblia y no podemos dividirlos. Pastor, quizás usted estaría de acuerdo conmigo de que sí podemos llegar a decir que es necesario que la regeneración preceda a la fe. Es necesario que la regeneración suceda primero antes que una persona tenga fe y arrepentimiento. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Bueno, tenemos en Romanos en el capítulo 8, Pablo habla de una orden de la situación.
pero yo creo que no es primeramente en términos de tiempo, sino de lógica. Porque todo está, todo, el deseo de querer arrepentarse uno. Is that the word? How do you, uh, 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 y la fe misma son regalos de Dios, no es una cosa que producimos nosotros. No podemos decir, bueno, hoy voy a tener fe. No, la regeneración, el arrepentimiento, la fe, esto todo es un proceso, una orden lógica, pero no es decir que vamos a ser regenerados el domingo y en un mes vamos a arrepentirnos y ese deseo de querer separarnos del pecado resulta en el momento que uno es regenerado. Nuestro entendimiento de todo esto a veces es cuando uno es regenerado, no entendemos precisamente lo que está pasando. Cuando vamos a la palabra de Dios, entonces podemos entender que la obra que está haciendo Dios y cómo Él está trabajando en nosotros, cómo el Espíritu nos está cambiando. Pero estas partes son conectadas, I guess. Sí, conectadas. La orden es una cuestión interesante. La orden empieza con la elección. Así que la orden de salvación empieza antes de que tiempo empezó. Y termina con la glorificación en el cielo, cuando estamos en nuestros cuerpos glorificados en la presencia de Dios. A la elección, a la glorificación. Y aquí tenemos estas partes que la regeneración y justificación y santificación son lo que hasta la santificación. Entonces, regeneración, justificación, son obras de Dios. La santificación, cuando uno ya es salvo y tiene esta vida nueva, esta vida espiritual, continúa la responsabilidad. El arrepentimiento, por ejemplo, no es una cosa que se hace un día y ahí termina. Aunque hay muchos que prediquen, muchos que dicen eso, que uno solo se tiene que arrepentir una vez. Eso sería la verdad si si no hay más pecado. Cuando uno ya llega al punto donde nunca hay pecado, entonces pues no tiene que arrepentirse. Pero ¿cuándo va a hacer eso? La vida cristiana es la vida del arrepentimiento y la fe. Y ese continúa toda nuestra vida. Es una batalla. Nos dice en Efesios 6 que va a ser una batalla hasta la muerte, de que vamos a estar batallando el pecado. Y ese proceso es santificación. Otra parte de la orden de salvación. Pues gracias, pastor. Y pues queremos terminar este segmento y les agradecemos a todos por estar con nosotros. Le agradecemos, Pastor Dale, por habernos acompañado hoy y esperamos que Dios siga obrando en Iglesia Cornerstone
como lo ha estado haciendo hasta ahora, ¿verdad? Y esperamos que este episodio haya sido de bendición para nuestra audiencia, a quienes esperamos que esta doctrina de la regeneración haya sido para su edificación y santificación personal. Como siempre, les animamos a seguir estudiando la palabra de Dios, ya que sabemos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. También queremos recomendarles el libro de este episodio, que es La redención consumada y aplicada por John Murray, el cual pensamos que puede ser de ayuda para crecer en conocimiento en este tiempo difícil y que puede ser de ánimo para aquellos en los cuales quieren confiar en Dios. Quizás, Mark, podrías terminar con una oración. Oremos. Gracias, nuestro Señor, por tu gracia en dar vida espiritual a pecadores como nosotros. Y oramos para ti usar este programa para ayudar personas a tener vida espiritual. Por usar tiempo y por favor queremos orar por Pastor Dale. Gracias por su ministerio, gracias por en la iglesia local y por favor ayúdanos a tener la gracia, crecer en nuestro amor y obediencia a tus mandamientos. Gracias, nuestro Señor. Amén.